Ya que hicimos esa pequeña introducción de fluidos en reposo, obviamente hidrostática, pues vamos a establecer las ecuaciones que vamos a usar. ¿Cuáles son? Pues bueno, la primera ecuación a usar es justamente este pequeño ecuación fundamental de la hidrostática. ¿Qué nos dice? Pues bien, justamente tenemos el mismo recipiente, ¿no? Aquí, y tenemos obviamente todo lleno de agua, ¿ok? Todo completamente lleno de agua. Vamos a borrar. Todo esto es agua. Todo completamente es agua. Entonces, ¿qué tenemos con esta ecuación? Nada más y nada menos que, pues aquí vamos a tener justamente esta H. Vamos a poner H1 y vamos a tener esta H2. Entonces me va a decir que la diferencia de presión 2 menos la presión 1 es justamente mi ρ, G, y en este caso H, que esto es ρ, G, H2 menos H1. ¿Qué quiere decir? Que H es igual a H2 menos H1. ¿Ok? ¿Esto qué nos quiere decir? Pues que hay diferencias de presión que se pueden medir, justamente en este punto. Por lo tanto, también podemos justamente medir la presión en este punto, ¿ok? Podemos medir la presión en esta H3, conociendo la presión en H1, ¿ok? Es decir, si aquí yo tengo H3, yo la puedo conocer simplemente haciendo esto. A3 justamente igual a ρ G H, donde eso va a ser ρ G H3 menos H1, ¿ok? Si yo conozco ese H1, obviamente. Es decir, que puedo yo medir la presión en cualquier punto sin necesidad de basarme justamente en la superficie. Puedo basarme en cualquier punto y yo conocer. Esto es justamente ρ2, ¿vale? La presión aquí en el punto 2, ¿ok? Bien. Pues bueno, prosigamos. Hay dos principios que están íntimamente ligados con esto de la presión en un fluido, en este caso en reposo. El primer principio es el principio de Pascal. Principio de Pascal. ¿Qué nos dice? Cualquier variación de presión, cualquier variación de presión en un punto de un fluido, esto solo aplica para fluidos, ¿vale? En equilibrio, quiere decir en reposo, se transmite íntegramente a todos los puntos de dicho fluido. Entonces, lo mismo. Copiemos aquí justamente la imagen que teníamos arriba. ¿Qué me va a decir? Bien, yo tengo cualquier punto por aquí, ¿ok? Vamos a ver si podemos borrar las H's. Oh, ok, sí se pudo. Entonces, en este caso, borramos todo esto que no nos sirve. Y si yo ejerzo una presión sobre este punto 1, es decir, P, esta P va a afectar también este punto 2, ¿vale?
y este punto 3. Es decir, se va a distribuir uniformemente a través de todo el líquido, la presión. ¿Okay? La presión que ustedes ejerzan. Es decir, por ejemplo, también, si ustedes ejercen una presión sobre toda la superficie, por ejemplo, que coloquen aquí una tapa presión, ¿no? Y esa tapa presión la traten de comprimir el líquido, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Obviamente en un líquido es incompresible, ¿no? Por lo que no van a poder comprimirlo, pero sí van a poder ejercer presión. Entonces toda esa presión se va a acumular durante todo el líquido, por todo el líquido, ¿vale? ¿Y esto en dónde lo vemos aplicado? Pues bien, supónganse que tenemos una prensa hidráulica, donde uno de los de estos pistones hidráulicos es más pequeño que el otro. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a ejercer una fuerza sobre esto, por ejemplo, una fuerza normal, o sobre aquí, ¿vale? Sobre el que sea. Y esto obviamente tiene un área, este círculo tiene un área A. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que aquí yo voy a sentir una fuerza que sale, ¿no? Una fuerza F. Y obviamente también este circulito tiene una área A. Entonces, toda la presión que está sintiéndose en esta parte del fluido se va a sentir también en esta parte del fluido, ¿ok? Por lo tanto, como la presión tanto aquí, ¿vale? La presión aquí es la misma que acá, tendríamos, le vamos a poner presión 1, presión 2, que P1 ay, es igual a la presión 2. Pero en el primer punto, la presión 1 es F por A, ¿vale? F entre A, perdón. F entre A. Y acá tenemos que es esta F minúscula entre el área. Justamente tenemos esto. Esta relación de la presa hidráulica. ¿Okay? Es muy importante para resolver algunos problemas de la guía. Aplicación, pero aquí le vamos a poner prensa, perdón. Prensa hidráulica. Bueno, ahora, teniendo la prensa hidráulica, pues ya es fácil, es un poquito más fácil de entender el principio de Pascal. Ahora vamos con otro principio muy importante, que es el principio de Arquímedes. Imagino que a todo mundo le suena el principio de Arquímedes. Es muy viejo este principio de Arquímedes. Y aunque en su momento Arquímedes lo usó para saber si la corona de ese rey era de oro o no, hoy en día se utiliza para que floten, en este caso, todos los barcos, por ejemplo. Incluso también para que los aviones floten, etcétera, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos mete un concepto que ahorita vamos a ver. Pero, ¿qué nos dice justamente Arquímedes? Dice que todo cuerpo sumergido en el agua o en cualquier otro fluido, en un fluido le vamos a poner, ¿vale? En un fluido, experimenta una fuerza dirigida hacia arriba llamada fuerza de empuje o fuerza boyante. También le podemos poner boyante. O también le pueden decir fuerza de flotación, fuerza de etcétera, ¿vale? Otra forma también es que además el volumen del líquido desplazado es igual a su volumen.
¿vale? Es decir, que si nosotros en este caso metemos es igual al su volumen del objeto, de la parte del objeto, ¿vale? Sumergido. Es decir, cuando nosotros flotamos en el agua, una parte de nuestro cuerpo, es decir, un volumen de nuestro cuerpo, está dentro del agua, sumergido, y otra parte está fuera del agua. Entonces, la parte, el volumen total que está sumergido es el total del volumen que nosotros hemos desplazado de ese líquido, en este caso del agua, ¿vale? Y justamente, bueno, a ver, va justamente lo que les voy a decir. Para que me entiendan un poco. Cualquier cuerpo sumergido en un fluido recibe una fuerza de empuje. Vamos a definir más esto de la fuerza de empuje. Dirigida hacia arriba. Es como si estuviera golpeando lo de arriba, ¿no? Igual al peso desalojado. O sea, nosotros lo que desalojemos de agua va a ser ese peso, va a ser equivalente al peso, ¿vale? El peso que nosotros del agua que estamos desalojando va a ser equivalente a la fuerza, en este caso de empuje o fuerza boyante, es decir, que la magnitud es la fuerza boyante justamente igual a esto, ¿vale? Peso del objeto. Esto es igual a mg. Y esto justamente es igual a la densidad por el volumen por la gravedad. ¿Ok? Bueno, dicho esto, pues vámonos con fluidos en movimiento en el siguiente video.